Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo narices podemos saber si en el pasado hacía frío o calor, si hacía más calor que ahora, más frío que ahora. ¿Cómo podemos llegar a saber la temperatura del pasado? Bien, hay diversas maneras. Por un lado, podemos llegar a hacer inferencias a través de la fauna que encontramos. No hay más que echar un vistazo hoy en día a los animales que viven en diferentes lugares del mundo, donde hay diferentes condiciones y diferentes climas, para ver que no son los mismos animales. En las sabanas no viven los mismos animales que en las selvas, ni que en los bosques templados, ni que en las zonas ya de latitudes altas, en plan la tundra. No son las mismas faunas. Entonces, si encontramos animales típicos de otro clima en un yacimiento, pues podemos hacer este tipo de inferencias. Si en un yacimiento que se encuentra en nuestro ambiente, en nuestro clima, encontramos restos fósiles de animales que son típicos de otro clima, pues es posible que podamos proponer que en el pasado, como hipótesis, teníamos un clima muy diferente al de ahora. Por poner un ejemplo, si en un yacimiento encontramos restos de mastodontes, de parientes de las jirafas y de gacelas, podríamos proponer que cuando se formó el yacimiento, el ecosistema en el que se formó el yacimiento, pues que estaba en un ambiente parecido al de una sabana, con las condiciones climáticas que una sabana pues necesita y por los que se caracteriza, por mucho que este yacimiento se encuentre en pleno Madrid. Y por lo tanto podríamos inferir un clima pues mucho más cálido. Sí, ya sé lo que estáis pensando. Esto está muy bien cuando en un yacimiento de hace unos 10 o 20 millones de años encontramos parientes de animales que encontramos hoy en día en climas concretos. Esto está muy bien para hablar de gacelas, de parientes de los elefantes, de parientes de las jirafas, este tipo de faunas. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos más atrás en el tiempo, millones de años, y ahí las adaptaciones son muy diferentes? Y es más, otra pregunta, ¿podemos llegar a afinar más? ¿Podemos llegar a saber algo acerca de las temperaturas del pasado sin necesidad de inferir estilos de vida de estos animales? Bien, recordaréis que hace unos vídeos hablamos de isótopos y lo hicimos para hablar de datación, ¿verdad? Refresquemos un poquito. Un isótopo es un átomo que pertenece al mismo elemento químico que otro, y que por lo tanto tiene su mismo número atómico, pero que tiene distinta masa atómica. ¿Y por qué es eso? Porque tiene un número diferente de neutrones en su núcleo. En realidad existen muchos isótopos diferentes de todos los elementos, y es algo habitual, está a nuestro alrededor, está hasta en nosotros mismos. Algunos de esos isótopos son inestables, de manera que con el tiempo se desintegran emitiendo partículas subatómicas, y como el tiempo que tardan en desintegrarse es constante para un mismo elemento, se pueden usar estos isótopos radiactivos para hacer cálculos encaminados a datar rocas y fósiles. Pero hoy vamos a hablar de otros isótopos que no son radiactivos, que son estables, completamente estables. Por ejemplo, el oxígeno. Sí, el oxígeno, el mismo oxígeno que respiramos y que por ejemplo forma parte de la molécula del agua. El oxígeno tiene diferentes isótopos. El más habitual es el oxígeno 16 y luego hay uno un poquito más pesado que tiene 2 neutrones extra en su núcleo, que es el oxígeno 18. El 16 es más abundante, el 18 es un poco más pesado. ¿Qué importancia tiene esto? Bien, en condiciones frías, en climas fríos, cuando las temperaturas no son excesivamente altas y no prima la evaporación en las masas de agua, como por ejemplo en los mares o en los océanos, la mayoría de moléculas de agua que pasa a estado gaseoso contienen mayoritariamente oxígeno 16. No hay temperaturas altas, no hay mucha evaporación, pues se evaporan las moléculas de agua que son más ligeras. De manera que en las masas de agua se queden retenidas la mayoría de moléculas de agua con oxígeno 18, que es más pesado. ¿Y qué pasa con las moléculas de agua que siguen estando en las masas de agua y que tienen este oxígeno 18? Pues que serán las que usen los organismos acuáticos, por ejemplo, para la formación de sus caparazones, como es el caso de los foraminíferos, que son protistas que forman un caparazón calcáreo a su alrededor. De manera que podemos tomar la proporción de los isótopos de oxígeno 18 y 16 en estos caparazones como un indicativo de cuál es la proporción en el agua. De manera que en climas fríos los caparazones tendrán una mayor proporción de oxígeno 18 y en los climas cálidos tendrán una menor proporción de oxígeno 18. La proporción de oxígeno 18 disminuye en estos caparazones, significa que disminuía también en el agua, significa que había más evaporación y que las temperaturas eran más altas. Y eso es como podemos llegar a leer cómo quedan registradas estas subidas y bajadas, fluctuaciones de temperaturas en épocas pasadas gracias al registro fósil y sin la necesidad de estar infiriendo el tipo de faunas. ¿Está claro, no? Pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, podéis darme un like, podéis dejar comentarios aquí abajo, podéis darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.
¡Hasta luego!